Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Luis Periodismo. El tema para hoy es las pensiones. Reforma pensional en gobierno Uribe. No se discute sobre jubilación sino sobre poder. Objetivo: reformar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 o la Ley 797 del 2003, que eleva la edad y semanas cotizadas de los trabajadores. Resultado: si un colombiano cumple la edad de pensionarse y tiene solamente 650 semanas cotizadas, le pueden anticipar la pensión, pero de las mesadas que recibe le descontarán de la mensualidad hasta completar semanas que quedó debiendo. El sofisma: para que más colombianos accedan a una pensión. Los ajustes y compromisos con el Fondo Monetario Internacional, OCDE y TLC, son cargados a los jubilados debido a las reformas al presupuesto del sistema pensional. Generalidad: modificar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 por Ley 797 de 2003. Resumen: los afiliados al régimen de prima media, antes IS, ahora con pensiones, haber cumplido 55 años la mujer y 60 años el hombre. Pero a partir del 2014 la mujer se pensionará a los 57 años y el hombre a los 62 años, después de haber cotizado 1000 semanas. A partir del 2005 las semanas aumentarán en 50, para luego, desde el 1 de enero del 2006, elevar en 25 semanas cada año, hasta completar 1300 semanas cotizadas en año 2015. En una sociedad donde todo se compra y se vende, las pensiones de los colombianos se convierten en una mercancía, oferta y demanda. En debate de Comisión Séptima del Congreso, la senadora Nadia Blel proponía bajar las semanas de cotización de la mujer en 150, es decir, que no cotizara 1300, sino 1150 semanas, por las diferencias en el mercado laboral entre hombre y mujer, a lo que Centro Democrático, en cabeza de Uribe, se resistió a disminuir la edad de pensión a la mujer porque expectativa de vida es de 80 años. En un trino, Uribe, el 26 de abril del 2017, dijo: la edad de pensión de 57 años para la mujer es muy baja, cuando expectativa de vida es de 80 años, cuando el promedio de desempleo de la mujer en Colombia es del 13%, por encima de la media nacional. La OCDE, en estudio publicado el 18 de octubre del 2017, habla sobre la desigualdad que afectará seriamente a la juventud, a las nuevas generaciones. Y dice: las nuevas generaciones afrontarán mayores riesgos de diferencia en la vejez con los ya jubilados, debido a que las generaciones de los 60, ellos tenían trabajos e ingresos constantes, mientras que los jóvenes de hoy no encuentran trabajo y no son trabajos estables, llevándolos a afrontar en su vejez una pobreza extrema. Esto lleva a que en economías emergentes se envejezca más rápidamente porque comienzan su vida laboral más jóvenes. Es mucho mayor que los ancianos, dice la OCDE, debido al incremento exponencial de la desigualdad entre las generaciones. Y explica la OCDE: la disparidad en educación, salud, empleo e ingresos que se presenta en todos los países da estas desigualdades. Y coloca un ejemplo: un hombre de 25 años de edad con educación universitaria puede vivir, oigan bien, puede vivir casi 8 años más que un joven de nivel educativo bajo. En la mujer es solo de
4.6 años. Otra cosa dice la OCDE, y si la salud de esa persona es baja, los ingresos disminuyen un 33% en lo largo de su vida laboral. En hombres y para los de alta calificación educativa, la reducción del ingreso no es sino solo del 17%. Entonces, fondos privados de pensión. Allí se mueven las víctimas invisibles que esperan durante años una pensión que nunca obtendrán. Si llega, la rentabilidad esperada es nula. En 1993, muchos de quienes tenían sus cotizaciones en el ISS se volcaron a fondos privados con la promesa de recibir una pensión grande a cualquier edad, siempre y cuando tuviese el capital, para lo cual insistían que se podría consignar excedentes del ingreso para que así obtuvieran su pensión joven. Se efectuó una maraña de engaños por parte de los fondos privados que en el momento llegaron al país más de un centenar. Diferencia entre fondos privados y colpensiones. Colpensiones, prima media. Promedia la pensión de un colombiano sumando y dividiendo el ingreso de los últimos 10 años laborados, entregándole al jubilado el 65% mensual hasta que fallezca. A la suma de cotizaciones se agrega un subsidio del gobierno. En cambio, los fondos privados de ahorro individual, el pensionado solo recibe el dinero en reserva que hizo en su vida laboral, sin ningún subsidio. Solo se le adjudicará un salario mínimo hasta cuando se acabe el dinero que tenía en la cuenta. Al terminarse el ahorro del pensionado, porque el fondo falló en cálculos de vida y el sujeto prolonga su existencia, queda sin dinero. De miles de cotizantes que se acogieron a fondos privados en 1993 por conquistar una pensión muy joven, clase media con ingresos mayores a 2 salarios mínimos, pero que no tenían para consignar dinero extra a sus cuentas, como si lo hacen clases pudientes, debieron haberse quedado en el fondo de prima media, antes ISS, ahora Colpensiones. Las cotizaciones de afiliados a fondos privados de pensión son invertidas en transacciones en círculos financieros internacionales, obteniendo grandes ganancias. Esto hace que muchos de los afiliados interpongan querellas judiciales que, para desgracia, los afiliados no sirven de nada ante la AFP, porque la excusa de los juristas a los cotizantes es que voluntariamente ellos se cambiaron de fondo, dejando de lado al fondo de prima media, sabiendo a qué se enfrentaban. Este cuento viene a lo siguiente. A esto se debe la aplicación de la doble asesoría tanto en los fondos privados como en el fondo público, que no es más sino convencer a las personas de no trasladarse de un fondo privado al público, dándole grandes beneficios que no van a cumplir para que se quede. Claro que sí, ese es otro tema y es el tema de cobertura. Ya dice muchas veces, pero Colpensiones ya es una entidad eficiente, digamos, frente al Seguro Social, donde se podían demorar hasta 10 años en liquidar una pensión. Colpensiones nosotros en promedio la estamos liquidando en 2 meses, la ley da 4 meses, es decir, estamos ya mostrando la eficiencia del Estado colombiano. claro, subir la edad de jubilación. Si no estamos en una bomba pensional, ¿usted cree que habría que subir la edad de jubilación? Ese es un buen punto, digamos, y voy a hablar esquemáticamente. En general, uno puede hacer una reforma de 2 maneras. Una manera es cambie los parámetros, es decir, sube la edad, suba la tasa de cotización, suba las semanas de cotizar, baje la mesada, el porcentaje de salario que va a recibir como pensión, digamos, es cambiar los parámetros. Esos cambios lo que buscan es solucionar un tema financiero específicamente, es decir, mover la edad, exactamente. Si hay crisis. Si hay crisis, sí, pero no estamos cerca de una crisis, por eso mover la edad o no mover la edad no ayudaría nada en el tema más complejo, en el reto más grande que tiene el Estado y la sociedad colombiana, que es la baja cobertura del sistema pensional. Que las mujeres y los hombres se pensionen a la misma edad. Tiene el mismo objetivo en general, que es un tema financiero, y lo mismo el tiempo de cotización, que es la siguiente pregunta. ¿Y entonces por qué expertos, por ejemplo, de la OCDE y demás, están sugiriendo eso? Digamos, obviamente hay que tener en cuenta los parámetros cuando se discuta una reforma pensional, pero no es el tema principal, hay temas más importantes. Como por ejemplo
ejemplo estos. ¿Cuántos pensionados tiene Colpensiones? Colpensiones tiene 1.250.000 pensionados aproximadamente. 1.250.000. Es la entidad que más pensionados tiene en el país. Los fondos privados tienen cerca de 115.000 pensionados y el resto están en los regímenes especiales que existen, militares, maestros, eso suma 2.100.000. Colpensiones tiene más de la mitad de todos los pensionados del país. Hay 2.100.000 de pensionados en todo el país, ¿cierto? Exactamente. De los cuales 1.250.000 son de Colpensiones y un poco más de 100.000 de los fondos privados. Exactamente. Hay muchas voces que también muestran que o dicen que el modelo a seguir es el modelo chileno. Chile es casi el único país en el mundo que solo tiene régimen privado de pensiones. Chile. Exactamente, Chile. Y últimamente lo que ha habido en Chile es unas protestas enormes frente a los fondos privados porque las pensiones terminan siendo muy bajas. Claro. Por eso, digamos tal cual como lo dijo el mismo presidente Santos en un seminario de los fondos privados, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Es decir, se puede convivir, mercado y Estado, el régimen público y el régimen privado pueden convivir, pero eliminar el régimen público, desde mi punto de vista ya más personal, sería un error para los colombianos. Presidente Santos, el tema más grande que existe, el reto más grande, es la baja cobertura. Y me voy a extender un poco yo los datos. Sí, trabajan en Colombia 21 millones de personas. De las 21 millones de personas que trabajan, 7 cotizan. Hagamos la diferencia, 21 menos 7. Hay 14 millones de personas que no están cotizando. ¿Que están en la informalidad? En la informalidad. ¿Y por qué no meterle el hombro a ese tema que es más delicado? Exactamente, por eso yo decía ahí con la primera pregunta de los parámetros, el tema más importante no son los parámetros, el tema más importante es la baja cobertura. Y de los 7 millones que cotizan, en realidad 2 millones se pensionan. Es decir, de 21 millones de trabajadores, 2 logran una pensión, porque los 7 que cotizan, muchos no alcanzan las semanas. Una de las razones que tienen los fondos privados de pensiones en contra de Colpensiones, al promover su quiebre financiero, generando expectativa entre los afiliados, tanto del público como del privado, ayudado por grandes medios, es generar un multimillonario negocio y frenar aquellas demandas de las víctimas que han colocado a los fondos de pensiones privados. Y por lo tanto harían un doble juego: acabar con la competencia que les genera el fondo público, en este caso Colpensiones, debido a que miles de cotizantes de los fondos privados se están pasando antes de los 10 años al fondo público debido a que tienen fe y respaldo del sistema público que es el gobierno. Para completar, el desprestigio que han implantado los fondos privados de pensiones a Colpensiones al sistema público, Fitch, agencia internacional crediticia, que junto a Moody's y Standard Poor's recientemente dijeron que era urgente y necesario hacer cambios en el sistema pensional. Pero esto no es para los privados, esto es para el sistema público. Y dice que no solo se deberían hacer cambios sesgados, por ejemplo, como aumentar la edad y las semanas de cotización, como la edad y la semana, sino que Colpensiones debería quedarse únicamente a manejar los BEPS, beneficios económicos periódicos, y Colombia Mayor, en vez de pensar en pensiones. Esto es muy grave. En todo el mundo, Chile es el único, no me acuerdo en qué presidente vendió el fondo público a los privados. Y ahora hay una hecatombe grande porque las personas las están pensionando con menos del 50%. Y por eso vemos
en Chile gran cantidad de movilizaciones todos los días debido a este problema. No sé qué piensa el sistema capitalista colombiano cuando en los grandes países industrializados, donde se supone es la OCDE, donde creemos que el presidente dijo que vamos a ingresar ahora en junio, están los dos fondos paralelos, el de pensiones público y los de pensiones privados. Entonces, aquí lo que se está montando es un desprestigio para que, como en la política, se hable mal de ese fondo y no tenga respaldo de las personas que quieren ingresar al fondo público Colpensiones. Hasta aquí el tema por hoy. Si les gustó, denle un me gusta. Los invito a suscribirse a mi canal Luis Periodismo.